Bienvenidos a esta nueva sección de Proyecto Azul, Aprende Astrología. Acá iremos a tocar temas sencillos en principio y luego temas más escalados dentro del aprender o de la enseñanza de esta hermosa herramienta o técnica. En el día de hoy vamos a ver una introducción a lo que son los aspectos mayores. Soy Yoli Mora, tu astróloga amiga. Veamos entonces qué es un aspecto. ¿Qué son los aspectos o qué es un aspecto? El aspecto es una distancia precisa entre dos puntos de una carta astral. Casi todos los aspectos miden distancias alrededor de la eclíptica. Por lo general, los aspectos se forman entre dos planetas, aunque también se considera los aspectos entre cualquier planeta y cualquier ángulo, en este caso ascendente, descendente, medio cielo, el fondo de cielo o algún punto como por ejemplo Lili, los nodos, etcétera, etcétera. Veamos entonces los aspectos en una carta astral. Veamos cuáles son. Estos que estamos viendo acá en medio son los aspectos dentro de la carta astral. Estos que están acá en el medio, que son una serie de líneas. ¿Qué hacen estas líneas? Conectar planetas. Ellos van desde planetas a planetas o en el caso de puntos o ángulos, como decíamos, el ascendente, el descendente, el medio cielo o el fondo de cielo. Entonces, los aspectos se dividen en dos categorías, los mayores y los menores. También lo podemos clasificar como armoniosos o tensos, armoniosos o inarmónicos. Generalmente los aspectos mayores son los más utilizados. Se dice que son los más poderosos en comparación con los menores, pero esto no podemos considerarlo como totalmente cierto, ya que cada astrólogo determina el rango que va a usar dentro de los aspectos, ya sean mayores o menores. Los aspectos están formados entonces por divisiones del círculo, es decir, de la circunferencia que consta la carta astral, y estaría entonces esa división de 360 grados y que al dividirlo por ciertos números puede estar dentro de lo que es las leyes de la numerología, y en esta división podemos encontrar la presencia de estos aspectos dividiendo esa circunferencia de 360 grados entre uno, dividirlo entre dos, entre tres, entre cuatro, etcétera, etcétera. Vamos a tener entonces aspectaciones. Específicamente, cuando se divide la circunferencia entre 3, entre 6 y 12, los aspectos que se generan son armoniosos y fluidos, mientras que las divisiones que son entre 2, 4 y 8 son rígidas, estructuradas y mucho más difíciles. Los aspectos armoniosos también se conocen como buenos, como fáciles, como positivos, como suaves, como benéficos, y los tensos se les conoce como malos, difíciles, negativos, duros, y en la tradición se les conocía como maléficos. Veamos entonces qué son los aspectos tensos o aspectos inarmónicos. Los aspectos tensos o inarmónicos van a provocar fricción entre los planetas que están involucrados o que están unidos a través de esta distancia que va a generar una combinación, en este caso tensa, de sus energías. La fricción trae dificultades y problemas que pueden ser psicológicos, ambientales o una combinación de ambos. Al hacer frente a estos problemas, muchas personas experimentan a veces el fracaso, pero algunas se ven entonces impulsadas a través de estos fracasos y a estos limitantes a superar esas dificultades, y en el proceso van desarrollando un potencial astrológico que va de superación de sí mismo.
En el caso de los aspectos armónicos, trae relaciones fáciles entre los planetas que están involucrados, proporcionan entonces un entorno útil para las habilidades innatas en el individuo y pueden ser muy bien aceptadas por él o simplemente ignorarlas porque no se da cuenta y como que es lo cotidiano dentro de él. Si no se aceptan, es decir, si no se observan, si no se admiten, ¿ok? Vamos a estar perdiendo por completo el desarrollo que podemos tener a través de ese aspecto. Veamos entonces cuáles son mejores. ¿Serán mejores los tensos? ¿Serán mejores los no tensos? ¿Los armónicos en los inarmónicos? La respuesta en principio siempre va a ser, oye, los armónicos deben ser mejores. Cada tipo de aspecto, por lo tanto, tiene dos caras. Los aspectos tensos tienen dificultades que pueden resultar un gran logro, mientras que los aspectos armónicos traen condiciones fáciles que pueden conducir a oportunidades desperdiciadas. Es preferible tener un equilibrio de aspectos tensos y armónicos. Las personas que solo tienen aspectos armoniosos pueden tener mucho potencial pero no tienen el impulso para desarrollarlo, mientras que aquellos que solo tienen aspectos tensos pueden carecer tal vez de fe y optimismo para superar las dificultades, pero van, si los asumen, asumen el riesgo, asumen el reto, van a superar y van a desarrollarse como seres humanos. Tenemos entonces dentro de los tipos de aspectos, hay una serie, por ejemplo, dentro de los aspectos mayores podemos tener la conjunción, la oposición, el trígono, la cuadratura y el sextil. Y dentro de los aspectos menores hay una cantidad bastante grande, pero mencionaré el semisectil, la semicuadratura, la sesquicuadratura y el quincuncio. El quincuncio también se le llama inconjunto. Sin embargo, dentro de este video solamente vamos a hablar de forma muy breve de los aspectos mayores. Entonces, en principio, antes de continuar, debemos indicar qué es la orbe. ¿Qué es orbe? En astrología, ¿qué se conoce como un orbe? Como decíamos que los aspectos de una relación entre los planetas, hay una distancia que por teoría se establece y cuando un planeta está a esa distancia establecida de otro planeta, se indica que está partil. La regla dice una distancia específica, pero existe una excepción que la marca el orbe o la orbe, como lo quieran llamar. Entonces, un orbe es la distancia por el cual un planeta puede desviarse de ese aspecto exacto o perfecto o partil. El estándar moderno establece un orbe de acuerdo con el aspecto, pero las técnicas tradicionales permiten la extensión de esas orbes, es decir, de esos grados adicionales, dependiendo al planeta que estuviese involucrado, ya sea el Sol, la Luna, por ejemplo, y se le permitía unas orbes mayores con respecto a otros planetas, como por ejemplo Mercurio, Venus. Hay que indicar que mientras más exacto, es decir, partil, mientras más llegado al partil esté un aspecto, más influencia o más fuerte será su influencia que cuando suelta ese aspecto a través de la orbe, o sea, si la orbe es mucho más amplia. Entonces, explico esto de mejor manera. Hay dentro de la teoría, y lo vamos a ver ahora, dentro de la teoría existe una distancia que determina cada uno de los aspectos. Hay una excepción a esa regla. Cuando hablamos de aspecto y cuando hablamos dónde se genera el aspecto, la teoría dice a tantos grados se genera el aspecto, pero la orbe me está hablando de la excepción. Quiere decir que es un rango de tolerancia antes y después del partil. El partil es cuando está exacto en el punto que establece la teoría. Entonces, es un rango de acción que le permite antes y después y que todavía con ello pueda constituirse el aspecto. Esto es por vía de sección.
Tenemos acá el símbolo de la conjunción y vemos en pantalla, vemos dos planetas en conjunción. Conjunción es estar juntos. Acá vemos a Plutón y Urano en conjunción. Entonces, la conjunción es el aspecto más poderoso y combina dos planetas en una misma fuerza. Hay mucho más que sacar de lo de la conjunción, hay mucho más que decir, pero decía, esto es un abreboca, esto es una introducción. Dice la teoría que la conjunción se genera a 0 grados, es decir, existe la conjunción cuando un planeta está a 0 grados de otro planeta. Esa es la teoría. ¿Cuál es la excepción? Que aquí viene el término orbe. ¿Okay? ¿Cuál es la excepción? La excepción es que se permite una orbe de 8 a 10 grados dependiendo qué planetas están involucrados. Entonces sería 8 grados antes, 8 grados o 10 grados después. En la teoría nos habla de 0 grados. O sea, tendría que estar uno juntito al otro. Pero si abrimos ello y contamos y hay hasta 8 grados o menos de 8 grados, también se podría estar constituyendo esa conjunción. Acá tenemos el sextil, acá tenemos también, lo que vemos acá abajo es el símbolo, el glifo del sextil. El sextil se dice que es un aspecto fuerte, armonioso, pero menos poderoso que el trígono. El sextil es la mitad de un trígono. Se produce a 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo planeta que esté a 60 grados de distancia de otro está generándose un sextil. Igualmente acá existe una sección en base a la orbe. Tenemos ahora la cuadratura. Siempre estoy colocando acá en este espacio una imagen donde se muestra ese aspecto, esa línea que conecta, en este caso la Luna y Júpiter, y que estará conformado como una cuadratura. La cuadratura es un aspecto fuerte, pero menos, tal vez menos poderoso que la oposición en cuanto a lo que implica, pero crea fricciones entonces entre los planetas. Esto de ser más poderoso o no, eso va a depender del astrólogo, es depender de lo que se vea dentro de la carta y de la conciencia que tenga la persona para poder manejar esa aspectación. La cuadratura se produce a 90 grados. Todo planeta, asimismo, todo planeta a 90 grados de otro estaría en cuadratura. El trígono, vemos también el glifo del trígono, vemos acá dos planetas en combinación en trígono. El trígono es un aspecto armonioso, bastante poderoso. Decíamos antes que más poderoso que el sextil, porque es que el trígono es como dos sextiles, es como no, son dos sextiles y se producen a 120 grados. Y finalmente, dentro de los aspectos mayores, tenemos la oposición. Acá vemos oposiciones, estas líneas que van de un bando al otro, es decir, de un lado de la carta al otro lado de la carta. Las oposiciones son extremadamente poderosas y ponen a los planetas en conflictos entre sí, produciendo dificultades, pero aumentando el abanico de posibilidades que tiene el individuo para resolver. Esta oposición se genera a 180 grados. Veamos brevemente qué son aplicaciones y separación de aspectos. Cuando dos aspectos se mueven juntos, ¿ok? En un aspecto, hacia un aspecto, mejor dicho, sí, cuando dos planetas se mueven juntos en un aspecto exacto, ¿ok? Es decir, que van hacia lo que es el exacto, lo que determina la teoría, se dice que es un aspecto aplicativo. Cuando dos planetas se están alejando del aspecto exacto o partil, el nombre exacto es partil, cuando se da de acuerdo a lo que establece la teoría en relación al número de grados que debe separar dos planetas para darse un aspecto. Entonces, cuando se están alejando
del aspecto exacto se están separando. La aplicación de aspectos suele ser mucho más fuerte desde el punto de vista psicológico que la aplicación de aspectos. En el caso, por ejemplo, de las cartas astrales de eventos y las horarias, los aspectos que se separan podrían referirse a eventos pasados y los aspectos que se aplican, es decir, que se están acercando, se refieren a eventos futuros. Veamos ahora aquí un repaso sencillo de qué pasa con esos planetas cuando no reciben un aspecto, es decir, cuando no están vinculados con ningún otro planeta de ese barrio cósmico. Empecemos por el Sol. Un Sol sin aspectos. Estas personas pueden tener un pobre sentido de identidad propia, pero pueden parecer muy egoístas. En el caso de una luna sin aspecto, repito, estamos hablando de los planetas cuando no tiene ningún tipo de aspectación. Esto es que no está vinculado con ningún otro a través de estos vínculos que hemos llamado aspectos. Entonces, una luna sin aspecto, estas personas pueden sentirse fuera de contacto con su hogar, familia, emociones, raíces, pero van a hacer un gran esfuerzo para superar ese problema. Un Mercurio sin aspecto, estas personas pueden tener dificultades para expresar sus pensamientos, pueden ser tranquilas, pero se esfuerzan activamente a desarrollar las actividades intelectuales. Un Venus sin aspecto, estas personas pueden tener dificultades para entablar relaciones cercanas, pero obviamente será que harán un esfuerzo muy grande para parecer sociables o para ser sociables. Un Marte sin aspecto, a las personas les puede resultar difícil motivarse. Tienen que controlar eso, ¿ok? Pueden tener una energía muy grande, pero tienen que saber enfocarla, motivarse, enfocarla en un punto o en metas concretas. En el caso de Júpiter sin aspecto, estas personas pueden tener dificultades para crear oportunidades y gastan demasiada energía buscándolas. En el caso de Saturno sin aspecto, a estas personas les puede resultar difícil reconocer las limitaciones y hacer frente a las dificultades. Pueden desarrollar una fuerte autodisciplina. Urano sin aspecto, estas personas pueden tener dificultades para expresar su personalidad y pueden parecer descuidadas, ¿ok? Exageradas en algunos puntos de su vida. Neptuno sin aspecto, estas personas pueden tener dificultades para dar expresión a su imaginación y aspiraciones místicas, pero se vuelven tal vez muy dedicadas al trabajo o actividades religiosas o artísticas para complementar. Por último, tenemos a Plutón sin aspecto. A estas personas les suele resultar difícil aprovechar la energía emocional y pueden buscar el compromiso y la confrontación emocional constantemente. Hasta aquí esta breve introducción a los aspectos. Seguimos en este tema, seguimos aprendiendo y nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo. Chao.